Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Volvimos después de varias dificultades técnicas, pero como se popularizó este último tiempo esa frase de lo viejo funciona, recurrimos a la llamada de línea. Así Claro. que ya estamos de vuelta en comunicación con César Tato Díaz, licenciado en Historia, doctor en Comunicación y docente de la UNLP. Hola Tato, de vuelta. Ahora sí. Pues, viste, los viejos no caducamos muchas Y veces. sí, ¿viste? Nos dolerán las articulaciones. Ah, yo ya me sumo a ese club. Eh, Bueno, bueno, te retomo tu Dale, inquietud y así no perdemos más tiempo y la audiencia, a ver si lo vamos a enganchar, vamos a tratar de ser didácticos. dale. Lo interesante desde el punto de vista de la comunicación de cara a la Revolución de Mayo es la siguiente. O sea, en la historiografía tradicional, hasta que yo presenté precisamente esta tesis doctoral, decía que el periodismo no había influido para nada en la revolución porque nadie sabía leer y los pocos que sabían leer eran hombres. Y aparte no se podía decir nada porque la censura previa lo impedía, que era una institución, ¿no es cierto?, de los gobiernos absolutistas del momento. Entonces, todas estas cosas yo las puse en tensión y pude demostrar que, primero, no solamente circulaban periódicos, sino también circulaban pasquines, que eran manuscritos, gramateados, que decían cosas políticas, y había oficialistas y no oficialistas, que había periódicos, existieron la Gaceta de Buenos Aires en 1764, antes que la Gaceta de Moreno, que era manuscrita, bueno, o sea, hubo un periodismo manuscrito y también el periodismo impreso también empezó a decir algunas cosas, pocas, pero esas pocas, tuve la fortuna de poder corroborar que como acaban, creo que el fin de semana hubo una periodista de perfil que escribe una cosa en el diario Papel, Sí. semanario Papel, que evidentemente el corrector, hay un corrector, el único diario que lo tiene, o el defensor de los lectores, no sé qué corcho es, lee el título, nadie lee nada, Sí. ¿no? Y en el interior, no me recuerdo ahora el nombre de la periodista, es una escritora, ¿no? Que ganó un premio hace poco, empieza a hablar y dice, qué extraño esto bueno, hace toda una denuncia para terminar diciendo que ella hace 6 meses que no le paga, ¿no? 50.000 pesos por mes el diario Perfil. Entonces, esto es lo que también pasaba en la colonia. ¿Qué quiero decir más sintéticamente? Que nadie, o sea, había censores, pero los censores no cumplían con su labor. Entonces, como no cumplían con su labor, algunos más audaces empezaron a decir cosas como, por ejemplo, en las minas de Potosí mueren muchos indios por la explotación de los minerales. Y al decir esto, iba en contra del rey. Le estaba diciendo, che, don rey, mirá que te estás matando a todos los aborígenes, ¿no es cierto?, en tu explotación, o sea, hay una crítica económica allí. Entonces, esta cuestión, hasta ahí vamos, digamos, pasándole lista a cosas que se creían y estaban equivocadas. Y por último, ¿no es cierto?, lo más interesante, o no sé si es lo más interesante, pero bueno, una cosa que te cierra mi tesis doctoral, es haber comprobado que las prácticas de lecturas eran colectivas. O sea, es cierto que había mucha gente analfabeta, Sí. pero no es menos cierto que la gente se juntaba en las calles, en los atrios de las iglesias, en las plazas, en las tertulias, que eran los grandes reuniones de la información. Esas tertulias estaban manejadas por las mujeres, ¿no? La tertulia de Mariquita de Sánchez, la tertulia de Castelli, la tertulia de todas las mujeres, ¿no es cierto? O sea, las mujeres tuvieron un papel preponderante en la Revolución de Mayo que se las viene ocultando, o sea, se invisibiliza. Las encontré escribiendo en los periódicos, naturalmente que las encontré como lectoras, ¿no? Diciendo que ellas leían y demás. Así que el tema
de la Revolución de Mayo, desde el punto de vista de la comunicación, es bien interesante, porque esta tesis, y no me puedo volver a decirlo, viene digamos, a cerrar el círculo de lo que fue la Revolución de Mayo. Después sí podemos hablar que había paraguas, y estaba lloviendo, y sí, es fácil constatar que había paraguas porque uno iba a la aduana y se veía que, entre otros elementos, habían ingresado paraguas, ¿no? No había carapelas, son también cuentos chinos. Esto, lo que había era unas estampitas que era la figura del rey, Fernando VII, ¿no? Porque no se pensaba hacer una revolución tal cual, subvertir el orden, lo que quiere decir una revolución, pero sí poner el grito en el cielo, digamos, para decir así no podemos más, porque ya España no es más España, está invadida por Napoleón, y por ende los pueblos tienen que buscar sus propios gobiernos, como nosotros buscamos la primera junta. No sé si fui más o menos. Sí. Sí, Tato, ¿cómo va? Agustina de este lado te habla. Y quería preguntarte, bueno, un poco lo mencionaste y quería profundizar más que nada. Bueno, yo fui alumna tuya hace un par de años y recuerdo que, bueno, hablábamos mucho sobre el rol de las mujeres, ¿no? Mencionabas recién. Quería preguntarte, bueno, sobre algunas de las experiencias que existían de semanarios, sobre las discusiones también que se daban en ese momento, bueno, el rol de las mujeres, desde las mujeres en bueno, estas distintas expresiones comunicacionales y periodísticas que tal vez muchas veces cuando se hace un poco un recorrido de lo que fue la previa o la construcción, ¿no? de la revolución, capaz habla del rol de las mujeres de un modo más pasivo, cuando en realidad, bueno, no fue así, ¿no? En absoluto. Las mujeres eran, como te decía, eran las que manejaban el peñón o sea, las tertulias. Las manejaban, ellas las organizaban, esas eran las que introducían tal o cual documento, tal o cual viajero, tal o cual personaje, tal o cual... O sea, la gente en aquel momento... no había televisión, naturalmente, entonces era frecuente que se visitaran 3 tertulias por noche, más o menos. Entonces vos ibas llevando desde rumores a buena información, lecturas, inquietudes, ¿no es cierto?, de tertulia en tertulia. Por otro lado, las mujeres participaron, o sea, como lectora. Por ejemplo, hay un artículo en el Correo del Comercio, el periódico de Belgrano, en marzo de 1810, que dice: soy amigo de la suscriptora incógnita, ¿no? Dice: mi amiga no deja papel público por leer todo aquello que sale de la imprenta. O sea, las mujeres, y después, no sé si Pali, discúlpenme ustedes, que las mujeres siguen a través de toda la década del 10. En la década del 10 había un periódico, ¿no es cierto?, el Archivo Americano, el americano, no el archivo, el americano, en el cual había una sección que era para las mujeres, y las mujeres dicen: nos reunimos en tertulias y por más que llueva nosotros vamos y leemos para criticar a los hombres, porque siempre estuvo la discusión: ¿qué hace la mujer? ¿Cultiva su cuerpo? O sea, se compra lindas pinchas, se pone lindos peinetones, o lee libros, ¿no? O lee periódicos, o discute de política. Eso hasta llegar a octubre de 1931, época de Rosa, donde sale el primer periódico femenino, que también estudié, y seguramente, Agustina, a esto creo que te podés estar refiriendo, en el cual en este periódico, ¿no es cierto?, las mujeres participaban y llegaron a hablar, ¿no es cierto?, de la igualdad de sexo, 1831. ¿No? O sea, la mujer tuvo un papel siempre muy importante. Lo que pasa es que se trató de invisibilizar, ¿no? En el Grito del Sur, que era un periódico que dirigía Monteagudo, en el cual se decía: nosotros hablamos mucho de libertad, de esto y lo otro, y si no podemos liberar, dice, a los esclavos, porque nosotros fuimos una sociedad esclavista, ¿no? A pesar de que nos querían hacer creer otra cosa. Y las mujeres, mientras los hombres decían estas cosas, decían: che, muchachos, nosotros también queremos participar en el periódico.
¿no? En la esfera pública se había logrado un grado de complejidad en el cual la mujer también participaba. O sea, había por costumbre estaba el patriarcado, todas esas cosas que conocemos, pero las mujeres, y especialmente las que tenían carácter, como Mariquita Sánchez, como la Perichona, ¿no? Que fue amante de nada más ni nada menos que de Liniers, o sea, entraba en política y los españoles se volvían locos, Álzaga en especial, porque la guardia militar estaba en la casa de la Quinta de la Perichona. O sea, teníamos mucha participación política y ha sido muy... Lo que pasa es que iremos encontrando documentos, iremos de a poco buscando este protagonismo de la mujer, ¿no es cierto?, que se ve a través de todo el siglo XIX. Yo al menos lo puedo percibir de una manera bastante nítida, ¿no? Tato, pensaba, bueno, ahí, sobre todo en la comunicación y en el periodismo está toda esta discusión de, bueno, el periodismo independiente y que es apolítico, que no toma postura, y un poco reconstruir esta historia es pensar en eso, en siglos y siglos de pujas y del periodismo también volcado a distintas causas, ¿no? Y pienso también en esa importancia de poder reconstruir esa historización, incluso para pensar el rol que ocupaban todos esos personajes históricos que además siempre discutimos, ¿no? En nuestra educación quizás primaria, secundaria, parecen más personajes no sé, Mariquita Sánchez de Tonso prestó su casa, y no de un lugar activo, y no también, y como queriendo ocultar también una puja histórica, ¿no? De dos proyectos de país, por así decirlo, ¿no? Uno quizás sumido a la colonia y otro, eso, más pensando en esa futura independencia. Sí, lo que estás diciendo va por ahí, ¿no es cierto? Se la trata de que puso la casa, pero Mariquita Sánchez, por ejemplo, había juicio de disenso. El padre la obligaba a casarse con un piecardo como yo, ¿no es cierto? Y ella tenía 14 años. Entonces ella lleva adelante un juicio diciéndole al padre, no me voy a casar con ese, me gusta el Martín Thompson, ¿no? Que era rubiecito y está bárbaro. Y le ganó el juicio. O sea, cuando tenían, por eso digo, tenían carácter y que, por ejemplo, a Saavedra, ¿no? Las que lo obligaron, porque Saavedra había dicho, bueno, entraré el ejército en esta cuestión de la revolución, ¿no? Cuando el fruto esté maduro. Entonces fueron un grupo de mujeres con la hermana de Castelli a la cabeza a decirle, che, Saavedra, sabés que ya el fruto está recontra maduro, ¿no? Entonces tipo, bueno, ahí fue donde dice, bueno, tomaré papel en el asunto, y el ejército se sumó a la rebelión, ¿no? O sea, la mujer, no solamente aquí, o sea, que yo discuto con Habermas, que es un autor muy importante, ¿no? Un alemán, que él no alcanza a ver el papel de las mujeres en las tertulias y en este tema de la comunicación. Pero sí Darton, ¿no es cierto?, que ve en Madame Doublet, que era una contertulia donde iban Voltaire, donde iban todos los pensadores franceses del siglo XVIII, ¿no es cierto?, y al entrar tenían un cuadernito donde tenían que fijar las informaciones que tenían ellos. Y entonces ella después, al otro día, te daba forma de información, no digamos de noticias, sino de información, que hacía circular un periódico manuscrito que se llenó de guita la tipa, ¿no? Y aparte la influencia, imagínense que tenía, porque la tertulia iba a Voltaire, bueno, todos los enciclopedistas, todo lo que en aquel momento estaban pensando, ya no digo la revolución, porque eso está en tensión, pero sí estaba pensando cosas interesantes que tenían que ver con que el hombre estaba desplazando la figura de Dios, ¿no es cierto?, para ocupar la centralidad. Tato, y ahí para ir cerrando, uno de los personajes también importantes en esa historia y que quizás no lo tenemos vinculado a la comunicación es Manuel Belgrano. ¿Qué nos podés contar de él y su relación con la comunicación?
Bueno, Manuel Belgrano fue, conforme mis indagaciones, fue el primer periodista o comunicador o publicista, como se llamaba en aquel momento, de nuestro territorio, ¿no? Del Virreinato del Río de la Plata. Cuando él vuelve en 1795, él ya tiene como corresponsal de un periódico que se llamaba Correo de España y sus Indias, que quería decir que él, desde el consulado, que luego fue el secretario vitalicio, ¿no? Aglutinaba informaciones, y para eso creó todo una corresponsalía en Salta, en Jujuy, en Mendoza, en Paraguay, donde todos los integrantes del consulado tenían un asiento. Él iba recogiendo información que luego giraba a España, y luego desde España venía, una vez que atravesaba la censura, volvía en forma de informaciones de periódico impreso, ¿no? O sea que tenemos para decir de Belgrano que fue el primer publicista y una persona muy, pero muy interesada en todo este tema de la comunicación, y en las traducciones y las lecturas en voz alta. Él leía las memorias del consulado en el consulado, ¿no es cierto?, y convocaba a toda la población del momento, porque las leía públicamente en el consulado. Eso se puede ver en el Telégrafo Mercantil, que fue el primer periódico impreso. Así que Belgrano era una persona no solamente muy inteligente, muy audaz, ¿no?, de bajo perfil, pero él había podido leer a los grandes pensadores, Voltaire, Rousseau, Montesquieu, ¿no es cierto?, en sus idiomas madres, y porque tenía un permiso papal, ¿no es cierto?, para poder hacerlo, porque eran escritores prohibidos. Sí. De modo que manejaba cinco idiomas. Era un personaje que fue muy, pero muy importante en nuestro proceso revolucionario, y que en esta faceta de la comunicación no se lo avisó como tal. Que, por ejemplo, cuando estaba en el Ejército del Norte, crea un periódico para que los soldados, a la vez que se informaran, aprendieran que aprendieran a leer, ¿no es cierto?, de esas lecturas colectivas que hablamos hoy, hace un rato. Bueno, Tato, te agradecemos, a pesar de lo fallido que se dio todo al principio. Por suerte, eso, todavía seguimos recurriendo a la línea, y nos permite esta comunicación y esta charla breve, pero muy nutritiva de lo que es nuestra historia, y bueno, por lo menos, además, toda esa parte de nuestra historia que quizás queda muy ocultada, porque creo que muestran a los personajes haciendo y peleando por una patria, que sueñan, que piensan, y bueno, me parece que es un poco la tarea en la que estamos. Te agradecemos por esta comunicación, y bueno, recordamos que también está esta tesis que haces está para acceso libre y gratuito en Internet. Bueno, yo les agradezco infinitamente que se hayan puesto en comunicación conmigo, y cuando ustedes deseen, yo siempre estaré dispuesto a acompañarlas. Muchísimas gracias, Tato. Bueno, un beso grandote. Chao, chao. Abrazo. César Tato Díaz, historiador. Sí. Docente, doctor en comunicación. Docente de Historia del Periodismo. Ahí va, en la Facultad de Periodismo. Sí. En Comunicación Social. Así es. Gran materia recomendada. Esto fue un spoiler nomás de todo lo que cuenta Tato en esas clases, además de todo el chisme rioplatense, que no se lo pueden perder, que claramente no lo iba a contar al aire, pero siempre nos trae algunas de esas joyitas. Bueno, mencionaba, por ejemplo, no sé, es el juicio de Mariquita Sánchez, luego de Thompson, gracias a ganarle el juicio a su padre, porque no se quería casar con un señor, básicamente. Y así un montón de otras cosas más. Así que, buena entrevista a pesar de todo, claramente. Sí, estaba chusmeando y hojeando el índice de este libro, que recordamos se llama Comunicación y Revolución, 1759-1810, Esfera y Espacio Público Rioplatense, que es su tesis, y la verdad que interesantes capítulos, y eso. Sí. Y no hay otra investigación similar, eso es lo otro interesante de esta parte del periodismo, de la historia.
que creo que para contar parte de la historia, contar el periodismo también es necesario. Así que, nada, recomendadísimo para entrometerse un poco más en lo que también no es contado por la historia oficial, ¿no? Uno sabe del periodismo de los registros más oficiales, tal vez, que él decía como desde un lugar, pero en realidad el periodismo y la comunicación existía hasta en los pasquines, en las tertulias, en el boca a boca y en otro tipo también de discusiones. Así que bueno, nos vamos. Excelente. A un pequeño guardecito. Y a venimos. seguir con más.